perdón que me exalte, pero en verdad me acuerdo de esa noche de la reforma eléctrica y me calienta porque pudimos haber nombrado el 17 de abril del 2022 como la Independencia Eléctrica de México y estos traidores a la patria no lo permitieron, pero ¿sabes qué? Nosotros no nos vamos a rendir. Te lo voy a repetir lo que te dijo Lili, es que era mentira lo que pusiste, o sea, mentirosa ella que votó en contra de la reforma para nacionalizar el litio. Deja tú eso. Mentirosa ella que pidió el voto a nombre de Andrés Manuel, que pidió el voto siendo una candidata de Morena. Mentirosa ella que se le acercó al pueblo de México con la máscara de Morena, con el acobijamiento de Andrés Manuel López Obrador, y ya estando en el Senado traicionó, porque una persona que traiciona una vez, traiciona 2, 3, 4, 5 veces. Entonces, mentirosa ella. Te lo voy a repetir lo que te dijo Lili, es que era mentira lo que pusiste, o sea, mentirosa ella que votó en contra de la reforma para nacionalizar el litio. Deja tú eso. Mentirosa ella que pidió el voto a nombre de Andrés Manuel, que pidió el voto siendo una candidata de Morena. Mentirosa ella que se le acercó al pueblo de México con la máscara de Morena, con el acobijamiento de Andrés Manuel López Obrador, y ya estando en el Senado traicionó, porque una persona que traiciona una vez, traiciona 2, 3, 4, 5 veces. Entonces, mentirosa ella. Mexicanas reales, durísimo golpe a las empresas eléctricas extranjeras que nos están saqueando en el país. Chequen lo que pone la secretaria de Energía, Rocío Nale, lo que escribe en Twitter, que hay 239 permisos de autoabasto de generación eléctrica a grandes empresas. Ahorita vamos a ver lo que es esto, el autoabasto, se va a explicar. Y chequen, pero en forma ilegal, estos permisos tienen 77,000 usuarios. Es decir, hay 77,000 clientes de Iberdrola, de Naturgy, de Enel, de todas estas empresas que han venido a México y nos han estado saqueando y han estado vendiendo electricidad de manera ilegal, como lo están viendo aquí, a 77,000 usuarios. Pero lo importante que hay que comentar es lo que escribe aquí Rocío Nale. Eso ya determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es ilegal. Durísimo golpe a Iberdrola, apagón a Iberdrola por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a todas las empresas que ya hemos mencionado. Y también dice Rocío Nale, ese mercado paralelo se va a ordenar y la Comisión Federal de Electricidad asegurará el suministro básico. Y para este tema tenemos al diputado patriota, por cierto, porque él votó a favor de la reforma eléctrica, siendo que los prianistas despreciaron al pueblo de México. Aquí tenemos al diputado Miguel Torruco Garza para hablarnos sobre este tema. ¿Cómo estás, Miguel? Querido Isaí, qué gusto saludarte como siempre, a todas las personas que nos estén escuchando a la hora que sea, de mañana, tarde o noche. Un abrazo muy fuerte y efectivamente voté a favor del pueblo de México y de la independencia eléctrica. Lástima que esos traidores a la patria votaron en contra, porque el 17 de abril se pudo haber vuelto el día de la independencia eléctrica de México. Pero vamos a seguir luchando. Siguen los sexenios, sigue el relevo generacional y sigue la lucha. Sí, oye, sí viste que la mayoría del pueblo de México en una encuesta de Massey Caller dijo que efectivamente son traidores a la patria los del PRIAN por haber votado en contra de la reforma eléctrica. ¿Tú consideras que son traidores a la patria? Yo sí lo considero, pero mi opinión no vale, yo soy un legislador más. Sí. La verdadera opinión es del pueblo de México. Y mira, yo te puedo decir que yo puedo salir muy tranquilo a las calles, a recorrer mi distrito, saludar a la gente, y ellos me van a felicitar por haber votado en favor. Sí. Pero a estas personas, a la oposición, a ver si se atreven a salir, a que el pueblo de México los encare y les diga si hicieron lo correcto y si hicieron lo que el pueblo de México quería, lo cual es negativo. Efectivamente, pues y están llore y llore de que no les digan traidores a la patria, no nos digan así, dicen, pero bueno. Exactamente. Oye, Miguel, estaba viendo este tweet que estamos viendo en pantalla. Este tweet que dice: enhorabuena, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó como ilegales aquellas 77,000 empresas
que abusan de la figura del autoabasto. Esas empresas saqueaban a la CFE simulando generar su propia energía por medio de contratos leoninos. Es una información muy interesante, muy importante que acaba de trascender y qué bueno que lo estás dando a conocer. Cuéntanos sobre este fallo de la Suprema Corte. Y bueno, primero que nada, el autoabasto. ¿Qué es el autoabasto para que sepa el pueblo de México? Con muchísimo gusto te los platico, querido Isaí. Pues mira, el autoabasto es una figura que se estableció en la década de los 90, en 1992 para ser precisos, y era una idea originalmente buena, pues le otorgaba a las grandes empresas, a los grandes grupos industriales, la posibilidad de generar su propia energía. Te voy a dar un ejemplo. Si tú, Isaí, tuvieras una fábrica de automóviles y consumieras mucha energía, que aquí según la ley es más de 0.5 megawatts, tú tendrías la oportunidad de generar tu propia empresa autoabastecedora. Entonces tú invertías tu dinero en una empresa autoabastecedora, la colocabas ya fuera en cualquier lugar de la República, y tú te podías autoabastecer de esa energía que generara tu propia empresa generadora de energía, valga la redundancia. El problema es que esa energía que se genera se tiene que subir a la red de la CFE para que se distribuya, cruce todo el país y te llegue a tu fábrica de coches. Ahorita te voy a decir cómo está todo esto. El gobierno de México, desde 1992 hasta la fecha, otorgó solamente 239 permisos de autoabasto. Entonces, por ende, si hay 239 permisos, debería de haber 239 consumidores. El abuso aquí, y donde se han pasado de lanza y han abusado de la ley mexicana, es que también desde la reforma de Peña Nieto del 2013 permitió de manera artimañosa, de manera no legal, que muchas empresas normales se colgaran de la figura del autoabasto. Es decir, si hay 239 permisos entregados por parte del gobierno federal, debería de haber 239 consumidores, clientes. El problema aquí es que la realidad son 77,747 clientes. Para que me entiendas, de esos 77,000 clientes, 20,000 son Oxxos. 20,000 nada más son Oxxos, por eso el presidente a cada rato hablaba de los Oxxos, ¿no? Se estaban autoabasteciendo. Y tú dime, Isaí, ¿cuándo han visto, o a la gente que nos está escuchando o nos está viendo, cuándo han visto un Oxxo con paneles solares o con estos ventiladores eólicos? Yo nunca los he visto. Ellos no generan estas energías limpias. Ahorita te voy a decir lo que hacen. Es decir, de estas 77,000 clientes, porque 20,000 de ellos son Oxxos, pero sí, los demás también están Kimberly-Clark, está FEMSA, etcétera, etcétera. Y Kimberly-Clark ya sabemos a quién pertenece. Claudio X González. Claudio X González, exactamente. Estas 77,000 empresas se cuelgan a los centros de autoabastecimiento, y de esta forma ellos pagan mucho menos energía que cualquier ser humano que viva en la República Mexicana. Es decir, de estas 77,000 empresas simulan ser socios. Un Oxxo llega con $1 ante una notaría pública y se hace socia de una de las 239 empresas de autoabasto por $1, y se hace socio accionista por 0.00001% de la empresa. O sea, no es nada. Legalmente se hacen socios, pero eso no quita que pues, estén violando la ley en una figura que se esté abusando el autoabasto, porque la ley permitía a las empresas autoabastecedoras, pues sí, que generan su propia energía para autoabastecer a su propia fábrica, pero no a la empresa Oxxo que pagara $1 para que ese peso lo volviera socio de la empresa autoabastecedora del 0.001%, y ya el Oxxo puede decir legalmente, es que yo genero mi propia energía. No es cierto. Entonces las empresas de autoabasto también están violando la ley porque están vendiendo esta energía, estos excedentes, a los Oxxos en lugar de que la CFE lo pueda vender a un precio normal. ¿Me explico? Sí, pero oye, esta figura del autoabasto, este esquema, fue a partir de la reforma de Peña Nieto, ¿verdad? Porque yo recuerdo que antes, yo hasta en la primaria lo leí, que decía que pues hacer tu propia electricidad, generar tu propia electricidad era ilegal. Ahora con Peña Nieto pusieron estos esquemas de saqueo, ¿no?
Así es, a partir del 2013, de aquella mala reforma para el pueblo de México, se permitió jurídicamente, mañosamente, estos abusos del autoabastecimiento. Entonces, es decir, la empresa de autoabasto que utilizan, aparte de todo, estas empresas de autoabasto utilizan la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad para distribuir la energía. Es decir, si tú generas del punto A, digamos que el punto A está en la venta y en Oaxaca tu empresa de autoabasto, pero tu Oxxo está en Tijuana, pues del punto A se sube a la red de la Comisión Federal de Electricidad hasta llegar al punto B, se transmite en toda la red de distribución. En español, si un Oxxo, que es un cliente de estos 20,000 clientes de los 77,000 abusivos, pagan aproximadamente un promedio de 400, 300 pesos bimestrales de luz, con toda la energía que consumen. Ya sabemos que un Oxxo, todos conocemos los Oxxos, vemos que tienen los anuncios prendidos las 24 horas, 7 días a la semana, congeladores, refrigeradores y demás. Cuando normalmente una miscelánea en la esquinita, en la esquina de cualquier calle, puede andar pagando entre 1,500, 2,000 o hasta más al bimestre. Las empresas estas de autoabasto también pagan mucho menos las tarifas de porteo. Ahorita te voy a decir lo que es el porteo. El porteo es prácticamente el costo que se paga por usar la red de distribución de la CFE para mover la energía a lo largo y a lo ancho de la República. Y al abusar de esta figura, pagan una tarifa de porteo incluso mucho menor que que paga la misma Comisión Federal de Electricidad. Ahora, como cualquier servicio de porteo, pues genera desgaste en la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad. El desgaste y mantenimiento, y alguien tiene que hacerse cargo de todo este mantenimiento y este desgaste. ¿Y sabes quién es? ¿Quién? La Comisión Federal de Electricidad. O sea, se aprovechan. Sí, no, entonces, ¿de dónde sale el dinero de la Comisión Federal de Electricidad para pagar el porteo de estas empresas, el desgaste a las redes? Pues de los subsidios del gobierno federal. ¿Qué es un subsidio? Es prácticamente el dinero que sale de tus impuestos, de mis impuestos y de los impuestos de quienes nos están viendo, se van al gobierno mediante el pago de nuestros impuestos, y por la reforma eléctrica de Peña Nieto del 2013 obliga que esos impuestos se vayan a la CFE para que la CFE pague los subsidios de estas empresas de autoabasto y aparte los contratos legados. Quiere decir, los mexicanos le estamos pagando la luz a los Oxxos, en español y en pocas palabras. Y no nada más es a los Oxxos, ¿no? No, hombre, esos son los 20,000. A los 77,000 consumidores, los mexicanos y las mexicanas reales, les estamos pagando a todas estas empresas que se cuelgan de la figura del autoabasto. O sea, hay más empresas, para que se entienda. 77,000, como lo estabas poniendo en el tweet que informaste, que lo estamos viendo en pantalla. 77,000 empresas, ya lo habíamos visto. Y que fue un fallo de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Pero también te pone Lili Telles allá abajo, que eso es una absoluta mentira. Te respondió. ¿Es una mentira? Te pregunto. Que ponga Lili Telles porque es una mentira. Qué fácil es solamente tuitear. Es verdad, es mentira. Aparte, aquí la Suprema Corte de Justicia dio un fallo de que la ley eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, no la ley que estamos debatiendo el pasado domingo, sino la ley que la 64ª legislatura incluso llegó a pasar, hasta hace poco, hasta el 8 de abril, se dictaminó de que no era inconstitucional. Entonces, eso es lo que favorece a todo esto. Ahora, el gran problema aquí es que si nuestra ley del pasado 17 de abril hubiera pasado, si los traidores a la patria hubieran votado a favor, todas estas modificaciones hubieran sido a la Constitución, lo cual hace que la Suprema Corte de Justicia ya no pueda dar un fallo a favor o en contra, o si es constitucional o no. ¿Por qué? Porque automáticamente se vuelve parte de la Constitución mexicana. El problema aquí es que es de doble filo, porque como no se aprobó la ley del presidente, la ley constitucional, eso quiere decir que estas empresas se pueden amparar. Entonces van a decir, oye, pero es que la ley dice que yo, si soy socio, puedo generar mi autoabastecimiento y demás. Sí, pero entonces el presidente ya les dijo, vamos a renegociar a los autoabastecedores. Quien se pase de
de vivo quien está abusando todo el peso de la ley. Y si no quieren negociar, entra la ley directamente. Les está dando la oportunidad todavía de renegociar. Ahora, se estima aproximadamente que sean 490,000 millones de pesos anuales. Esto estamos hablando, digo, tú y yo lo vivimos de muy niños, pero nos tocó leerlo y vivirlo con la historia. Un Fobaproa, el famoso rescate bancario de Ernesto Zedillo, costó 500,000 millones de pesos, los cuales estamos pagando actualmente. El problema aquí, con lo que se está saqueando a la Comisión Federal de Electricidad, es que son 490,000 millones anuales. Estamos hablando de un Fobaproa anual, año con año con año. Si esto hubiera pasado el pasado domingo, si hubiera sido constitucional, pues estas empresas no se pueden amparar y se atienden a la ley, ¿me explico? Sí, por supuesto, por supuesto. Es un saqueo total, Miguel, es un saqueo. Es un saqueo y por eso quienes votábamos a favor de la independencia eléctrica de México, porque lo que estos saqueadores a la patria y estos apátridas que solamente pues están a favor de sus bolsillos y no a favor del pueblo de México, están apostándole a que la Comisión Federal de Electricidad año con año vaya desapareciendo. Ahorita la Comisión Federal de Electricidad, mira, en 1999 la CFE generaba y producía el 100% de la electricidad en México. Por ahí del año 2013, a partir de la de Peña Nieto, empezó a disminuir la producción y el porcentaje de la Comisión Federal de Electricidad, y lo peor de todo, con los contratos famosos leoninos, se exigía que estas empresas, Iberdrola y demás, saquearan a la CFE con los contratos legados, que son contratos a 25 años, que les obliga a que la CFE les compre energía a ellos. Entonces, por donde le quieras ver, es un saqueo a la nación. Por eso es que nosotros votamos a favor de la reforma eléctrica, para que la Comisión Federal de Electricidad recuperara el 54% del mercado y el restante 46%, pues lo mantuvieran las empresas transnacionales. ¿Por qué? A nosotros nos hubiera encantado que fuera el 100% de la Comisión Federal de Electricidad, pero por los contratos internacionales y demás, se podía hasta un 46% dárselos, por el Tratado de Libre Comercio y demás. ¿Por qué? Porque estos vendepatrias firmaron, ellos representaban al Estado mexicano en su entonces, y el Estado mexicano en ese entonces firmó ceder el control eléctrico. Aquí lo que queríamos era recuperar la soberanía eléctrica con el 54%, y al igual que queríamos poner las palabras transición energética, plasmarlas en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, y al igual que plasmar la palabra litio como un mineral estratégico. Ahorita lo que hacemos es blindarla con la ley secundaria, la misma que acabamos de aprobar el pasado lunes, pero le estamos blindando con la mayoría simple de 250 más un diputados, tanto en la Cámara como en la Cámara de Senadores. El problema es que si en el 2024, y mira que se me chamusque la lengua y toco madera, que llegara a ganar la oposición y llegaran a ganar la mayoría en el Congreso y en el Senado, lo primero que van a hacer es regalarle la electricidad, lo poco que nos queda, a los extranjeros, y van a terminar de saquear a la nación. Por eso la importancia de que ahora la nación mexicana, la población, el pueblo de México, abra los ojos y de una buena vez por todas digan, nos traicionaron, no hay que darles un solo voto, ni a un diputado, pero ni local, porque ya vemos de lo que son capaces. A ellos no les importa el pueblo de México, ellos meten cabilderos ahí a la Cámara de Diputados. Imagínate, qué descaro que haya un cabildero que él ya en una entrevista, me parece con Astillero, dijo que el cabildero dijo que sí, que trabajaba para una empresa transnacional y que él fue llamado también para la reforma del 2013 a aconsejar, según esto, a los diputados en turno, cuando sabemos que esta empresa brasileña, me puedo recordar el nombre, Odebrecht, le terminó pagando miles de millones de pesos a los diputados en turno para aprobar la reforma energética del 2013. Es un descaro total. Aquí estamos hablando de mexicanos que velan por los intereses de la nación y apátridas que velan por los intereses extranjeros. No hay más, no hay que darle vueltas, y por eso no hay que darles un solo voto a estos traidores, porque, perdón que me exalte, pero en verdad me acuerdo de esa noche de la reforma eléctrica y me calienta, porque pudimos haber nombrado el 17 de abril del 2022 como la Independencia Eléctrica de México, y estos traidores a la patria no lo permitieron. Pero ¿sabes qué?
nosotros no nos vamos a rendir. El presidente inteligentemente, como buen ajedrecista, blindó tanto el litio como la electricidad, pero eso no quita de que en un futuro estos, así como decía López Mateos, estos malos mexicanos puedan volver a entregar la energía y el petróleo. Entonces tenemos que unir fuerzas, tenemos que unir todos quienes estemos apoyando al presidente Andrés Manuel López Obrador y quienes estemos apoyando a México en general, tenemos que abrir los ojos para no permitirles a esta bola de saqueadores que continúen repartiendo lo poco que queda de las riquezas naturales. Sí, porque si tienen algo más de poder, si la gente vuelve a votar por ellos, son capaces de entregar hasta su madre, esos señores. O sea, no lo ven dudo todo. Mande. Sí. Todo lo ven con símbolo de dinero. En lugar de ver el símbolo del águila, el verde, el blanco y rojo, el águila devorando el nopal, nuestros símbolos patrios, nuestra historia, nuestra riqueza cultural, nuestra gente trabajadora. Ahora dicen que ¿para qué nacionalizamos el litio? Porque luego también dicen, ¿cómo es eso de que nacionalizan el litio si ya es de los mexicanos? Sí, según el artículo 27 constitucional, claro, el litio y los minerales que se encuentran en el subsuelo es de los mexicanos. Pero una cosa es que sea de los mexicanos y otra cosa es que lo concesionen estos traidores a la patria y que cuando lo extraen del subsuelo mexicano ya no sea de los mexicanos. Esa es la gran diferencia. Lo mismo que pasó con el petróleo hasta que en 1938 el general Cárdenas, en la Constitución de 1917 estipula que el petróleo es de los mexicanos, claro, pero estipula que el petróleo bajo tierra es de los mexicanos. Una vez que sale del subsuelo, ya le pertenece a quien lo saca. Entonces, no fue hasta 1938 cuando el general Lázaro Cárdenas expropió el petróleo para decirles, a ver, es de los mexicanos, punto, y se acabó. Después, poco a poco, los vendepatrias fueron dando concesiones y fueron reduciendo la capacidad de refinación para comprarle a los extranjeros. Y lo mismo está pasando con la energía hasta que Adolfo López Mateos nacionaliza la energía eléctrica el 27 de septiembre de 1960. Posteriormente, llegamos al 2022, nacionalizamos el litio y los vendepatrias estos dicen, es que el litio ya era de los mexicanos. Y si es de los mexicanos, ¿por qué hay chinos sacándolo en Sonora? Exacto. Entonces, así de simple. Sí, es que son traidores y quieren confundir a la gente. Porque lo que hicieron ustedes en la Cámara de Diputados y luego en la Cámara de Senadores y lo que hizo el presidente de nacionalizar el litio fue histórico. Y estos lo quieren minimizar. Y igual los medios de comunicación lo quieren minimizar. Exactamente. Ahora, si puedes tener la oportunidad de ver mi intervención de la nacionalización del litio, me emocioné mucho porque realmente me llega a la sangre saber de que vivimos un día histórico que a mí me encanta la historia mexicana, como ya te has dado cuenta, y leer, por ejemplo, la expropiación petrolera en 1938, la nacionalización de la industria eléctrica en 1960, y lo leo y me apasiona, y ahora me tocó vivirlo en carne propia y en votar a favor, en una responsabilidad patriótica e histórica que va a quedar plasmada para toda mi vida, y yo el día de mañana a mis nietos le voy a decir, yo voté a favor de México, de la reforma eléctrica y a favor de la nacionalización del litio. Ahora, te voy a decir una cosa muy importante, Isaí. El siguiente presidente o presidenta, todavía no sabemos, pero obviamente va a ser de Morena, claro, tiene que hacer todo lo posible para que también ganemos la mayoría en el Congreso y sobre todo la calificada como la llegamos a tener en la 64ª legislatura, para continuar con la lucha de Andrés Manuel López Obrador y continuar sobre todo con una nueva reforma eléctrica para recuperar ese 54% al menos. Veremos qué depara de los contratos internacionales para ese entonces, si se puede más porcentaje para México, mejor, pero al menos un 54%. Así que, no sé, este mensaje ojalá lo escuche el siguiente presidente o presidenta. Tiene que continuar con la lucha eléctrica y hacernos eléctricamente independientes. 100% de acuerdo contigo en ese asunto, en todos los asuntos que hablaste. Tiene que pasar esta reforma sí o sí en el siguiente sexenio. No se pudo ahorita por los traidores a la patria del prianismo, pero en el siguiente sexenio va a haber un castigo gigantesco por parte de la población en contra del PRIAN. Entonces, efectivamente, en el siguiente sexenio sí van a tener esa mayoría que ocupan. Yo creo que sí va a pasar. Es sumamente importante, ¿cierto? Miguel. Te digo de volada, tuve la oportunidad histórica también
de comentarle esto que que estoy a punto de comentarte a ti, pero se lo dije al presidente Andrés Manuel López Obrador en su despacho, Palacio Nacional, donde Benito Juárez despachó, donde Madero también despachó, donde grandes héroes a la patria despacharon. Ahí tuve la oportunidad de decirle, señor presidente, la cuarta transformación va a tomar cuando menos 3 sexenios en consumarse. Y se me quedó viendo. Y le dije, la independencia duró 11 años, la reforma duró 3, más después la intervención francesa. Y posteriormente la revolución duró al menos otros 10 años, si lo contamos de 1910 hasta 1917 en la Constitución del 17 y después las demás guerras que hubo hasta que pues prácticamente ya se tranquilizó el país. Y le dije, señor presidente, nuestra transformación va a llevar al menos 3 sexenios. Y ahí le dije, esto fue, y te digo la fecha precisa, 7 de enero del 2019, fue cuando se lo dije. Cuando estabas en la CONABOX. Y le dije, cuando estaba entrando yo en la Comisión Nacional de Boxeo, que le dije, le voy a servir a mi patria, no voy a cobrar, deme la oportunidad de servir y dar los resultados. Y le dije, pero solamente le pido, deme la oportunidad de ser parte de esta cuarta transformación, porque usted y la gran transformación que estamos haciendo va a requerir de más generaciones. Esta transformación la comenzó usted, pero la tienen que consumar el relevo generacional. Claro, ahorita se están poniendo las bases, como lo estamos viendo. Es increíble. Y yo solamente quiero pedirle un gran favor a quienes nos escuchen, a quienes nos estén viendo, compartan este video, porque más gente se tiene que enterar de la realidad y más gente tiene que hacerse más nacionalista. Yo sé que la gran mayoría de las personas que nos escuchan son nacionalistas, aman a nuestro México y darían todo y dan todo por nuestro México. Y me refiero a darlo todo, no tienen que estar ustedes en la política, quienes están, qué bueno, pero quienes trabajan desde en su tienda, en su trabajo, en donde sea, o las mamás que son amas de casa, o los papás que son papás de casa, cada quien poniendo su gran semilla va a generar esta gran transformación que tanto nos urge, sobre todo evitando que esos traidores a la patria vuelvan al poder. A mí me preguntaban, ¿qué opinas de todos estos? Y les dije, de todos estos traidores a la patria, les dije, es una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque si no continuamos quienes estamos del lado correcto de la historia, vamos a permitir que esos traidores lleguen al poder. Entonces, no lo vamos a permitir. Eso es una misión de vida que creo que tenemos todas y todos quienes estamos del lado correcto de la historia, y no podemos permitir que estos vendepatrias lleguen al poder, porque lo único que van a hacer va a ser terminar de regalar y saquear al país para ellos favorecer a sus familias, a sus bolsillos, no a la nación mexicana. Perdón, pero es que me apasiona mucho este tema y me da mucho coraje. Y fíjate que lo han demostrado con todo. Salió Mariana Gómez del Campo, la sobrina de Calderón, a decir que ella volvería a votar en contra de la reforma eléctrica. En general, los panistas están diciendo eso, que volverían a votar en contra de México. Entonces es cierto, muy importante no volverles a dar la oportunidad de que nos traicionen. Claro, entonces, si volverían a votar en contra, exactamente, no hay que volverles a dar la oportunidad de que regresen al poder. Yo quiero ver cualquiera de ellos que camine sus distritos, que camine el mercado, que camine la colonia, y quiero ver qué les dicen las personas. Ya de por sí andan diciendo que nosotros estamos incitando al odio. No, para nada. Es el famoso tigre, el tigre que ha despertado, el tigre que no perdona. El tigre es el pueblo de México, el tigre es el que está hasta el gorro, para no decir otra cosa, de tanto traidor a la patria, de tanto saqueo. Mira, nuestro país es tan rico en minerales, en gente, es un país tan grande que después de 200 años de independencia, 200 años, incluso si le sumamos la conquista de prácticamente desde 1521 hasta la fecha, 500 años llevamos de historia desde que llegaron los españoles, pongámoslo desde ahí, 500 años de saqueo, sin sumar la gran historia obviamente prehispánica de los olmecas y demás. Me estoy viendo desde que llegó Hernán Cortés en 1521, nos han saqueado. Desde ahí hasta que después, cuando fuimos independientes, después cuando llegaron las intervenciones, la francesa, la estadounidense, cuando nos quitan más de la mitad del territorio, después cuando llegan los gobiernos priistas, cuando algunos eran patriotas, como el de Lázaro Cárdenas, de Adolfo López Mateos, pero aún así nos continuaban saqueando año con año, sexenio tras sexenio. Y es tan rico nuestro país que sigue dando. Exacto. ¿Qué sería nuestra gran nación si
si ya tenemos un gran líder, que por cierto, el 60% de nuestro territorio nacional está concesionado. Andrés Manuel López Obrador no ha dado 1 centímetro cuadrado de concesiones a los extranjeros. Mis respetos a ese estadista, a ese gran hombre, ese líder, ese gran presidente. Y sobre todo hay que recordar también que Cedillo en el 94 entregó los trenes a los privados. Lo único que logró es que desaparecieran los trenes de conexión, los trenes de pasajeros. Yo por eso presenté una propuesta ante la Cámara de Diputados hace unos meses para que regresen los trenes de pasajeros, que estoy seguro que el próximo periodo legislativo la sacaremos adelante y la aprobaremos, y será del tamaño esta reforma de la reforma eléctrica, pero en cuestión de movilidad y conectividad de nuestra nación. Sí, y va a suceder, porque el pueblo de México ya despertó. Yo ya me he dado cuenta en las redes sociales cómo es que la misma gente les está reclamando a los prianistas, y no son acarreados de Morena, no es una campaña Morena, no es una campaña de López Obrador, como ellos lo quieren proyectar. Es el mismo pueblo de México los que les están reclamando. Oye, y a ti, pues, ¿qué te dice la gente sobre lo que sucedió el domingo? Mira, yo tengo la tranquilidad de salir a las calles y poder hablar con la gente, tanto en persona como en redes sociales, y la gente pues está enojada. Esa es la realidad. La gente está enojada, está decepcionada de aquellos que tuvieron la oportunidad histórica de reivindicarse y de que no pudimos declarar ese día del Día de la Independencia Eléctrica. Pero la gente está contenta con las y los diputados que votamos a favor, porque no solamente votamos, sino que pasamos meses, Isaí. Yo en lo particular recorrí en 19 asambleas, lo largo y ancho de la República. Ojalá hubieran sido más, pero no me dio más tiempo. Fui de los diputados que más asambleas recorrió, le informamos a la gente, le informamos al pueblo de México los beneficios de la reforma, la importancia de la reforma. Nunca antes en la historia de un país había sido tan relevante una reforma, y sobre todo tan conocida por el pueblo de México. Entonces por eso es que están tan enojados, porque en esta ocasión la gente sí sabía de lo que trataba. Antes los diputados aprobaban lo que se les pegaba la gana y la gente ni se enteraba. Ahora recorrimos las calles, recorrimos los municipios, recorrimos ejidos, le compartimos a la gente, desde universidades hasta los ejidos más humildes que te puedas imaginar. Le explicamos a la gente la importancia de que era esta reforma, que la gran finalidad, y en español y en pocas palabras, era recuperar la soberanía eléctrica. ¿Para qué? Para que los empresarios extranjeros no se adueñaran de nuestra electricidad, y de esta forma pagáramos nosotros menos en nuestro recibo de luz. Punto final. Efectivamente, para eso era la reforma. Y contra eso votaron los prianistas. Imagínate los traidores que se quieren hacer las víctimas todavía. Me parece sumamente lamentable, increíble, y muy mal de su parte, muy mal de su parte. Y sobre todo también, te lo voy a repetir lo que te dijo Lilith, es que era mentira lo que pusiste. O sea, mentirosa ella que votó en contra de la reforma para nacionalizar el litio. Deja tú eso. Mentirosa ella que pidió el voto a nombre de Andrés Manuel, que pidió el voto siendo una candidata de Morena. Mentirosa ella que se le acercó al pueblo de México con la máscara de Morena, con el acobijamiento de Andrés Manuel López Obrador, y ya estando en el Senado traicionó, porque una persona que traiciona una vez, traiciona 2, 3, 4, 5 veces. Entonces, mentirosa ella. Sí, totalmente. Yo creo que sus jefes, los oligarcas y también los jefes del PAN saben que es una traidora, y así la han de tratar también allá. Increíble, Miguel. Claro. ¿Algún otro mensaje que le quieras mandar a la gente? Reiterarles y decirles, cuando lleguen los prianistas y los de Movimiento Ciudadano también, que esos que no se hagan las moscas muertas, PRD, Movimiento Ciudadano, PRI y PAN, cuando lleguen sus candidatos a decirles, a sacarles la foto, a decirles que les van a ayudar, que les van a poner luz en su colonia, que les van a poner agua, que les van a repavimentar las calles, que les van a poner seguridad, acuérdense que tuvieron en sus manos estos legisladores y estos partidos en darles la independencia eléctrica. Pudimos haber vivido un día, hasta hacer un día nacional nuevo de la independencia eléctrica en México, y lo negaron. Entonces solamente recuerden eso, pueblo de México, cuando lleguen, que les acerquen a pedirles el voto,
recuerden la traición que les hicieron, y si los traicionaron una vez, si nos traicionaron una vez, nos pueden traicionar 1000 veces más. No, ya nos han traicionado desde la reforma eléctrica de Peña Nieto, es un ejemplo, ¿no? Las concesiones, 120 millones de hectáreas de las 200 que tenemos por parte de Fox Calderón, los trenes, como decías, lo de Zedillo, Carlos Salinas de Gortari, las privatizaciones, o sea, todo eso son puras traiciones desde que inició el neoliberalismo, es la realidad. Entonces la gente, lo bueno es que gracias a las redes está más informada y no creo que vuelvan a cometer un error de volver a votar por estos traidores. Miguel, exactamente. Muchas gracias. Te mando mucho cariño, gracias a toda la gente que nos acompaña, y permíteme hacerme un pequeño comercial y los invito a que me sigan también en mis redes sociales, Miguel Torruco Garza, en Facebook, YouTube, TikTok, Instagram. Miguel Torruco Garza en todas las redes sociales, TikTok, YouTube igual, Facebook, YouTube. Y en Twitter, por supuesto, Miguel Torruco Garza. Aquí están apareciendo en la pantalla, por cierto, aquí lo voy a poner. Muchísimas gracias. Es un honor estar aquí acompañándote, y felicidades por todo el trabajo que haces, la gran comunicación que haces, porque como mismo lo dijiste, ya para concluir, el pueblo de México está informado, pero está informado gracias a grandes comunicadores como tú, que transmiten la verdad y que están en contacto directo con la gente. Felicidades, eres un fregón. No, tú también, por haber votado a favor de la reforma eléctrica y por estar en ese momento histórico. Bueno, muchas gracias a todos los que vieron el video. Gracias, Miguel, te mando un gran abrazo. Mi nombre es Isaías Ramírez y tenemos aquí a Miguel. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Hasta luego, mi querido Isaías, muchas gracias. Bye, bye.